Shabbat Shalom a todos los hermanos que están a la distancia, a todos los hermanos que están lejos y que tienen la oportunidad de despertarse muy temprano, porque sabemos que en América esta hora es muy, muy temprano. Baruch Hashem por el corazón de cada uno de ellos, no de estar conectados con nosotros, sino de estar buscando, estudiar y de conocer la bendita Torah. Vale, vamos a Levítico o a Vayikra 23, que es donde empieza nuestro estudio. En Vayikra 23, en el verso 23, y vamos a leer hasta el 25, ¿vale? Y dice así: Hashem le habló a Moshe diciendo: háblale así al pueblo israelita en el séptimo mes, el día primero del mes. Ustedes observarán un completo descanso, un Shabbat alto, una ocasión consagrada, conmemorada con fuertes toques de shofar, con fuertes toques de truá. No trabajarán en sus ocupaciones y traerán una ofrenda encendida a Hashem. Como se darán cuenta, el día de hoy no vamos a estudiar conforme a nuestro estudio semanal, que es Bereshit o Génesis, sino que tendremos un estudio especial. Yo sé que ya hemos enseñado previamente en otros años con respecto a este día, pero siempre es importante porque hay hermanos que están llegando, hermanos que no han escuchado este mensaje, hermanos que necesitan escuchar con respecto a qué es y cómo se festeja y qué conmemoramos en este día. ¿Sí? Levítico 23, verso 23. Esta cita es muy fácil porque es recordar solo 23. Y ya leímos hasta el 25. Ahora, ¿qué conmemoramos en este día? Yom Teruah es el día en que profética y escatológicamente se presenta, ¿no? O se representa más bien, el inicio a lo que se conoce como el Día del Señor. Pero este juicio, o este día del Señor, trae consigo mismo un juicio. ¿Un juicio para quién? ¿A quién se le hará juicio en el Día del Señor? ¿Alguien puede decírmelo? A los que no aceptaron a Yehoshua, ¿no? Bueno, pero no está primeramente no está diseñado para ello, no para los que no aceptaron a Yehoshua. Exacto. Este día y este juicio, o este juicio que empieza un día como este, a la venida del Señor, más que ser pensado para el juicio a los que no aceptaron a Yehoshua, la realidad es que es un juicio para Hasatán y sus huestes de ángeles caídos, que fueron en pos del mismo sentir y pensamiento que Hasatán tuvo, o fueron cautivados, ¿no? Se conoce como el Día del Señor a eso, al inicio del juicio, o dará inicio el Día del Señor al juicio de ese Hasatán que se rebeló delante del Señor, que creyó que podía ser como si fuera el propio Hashem, y terminó siendo expulsado junto con todos los que le acompañaron o se pusieron de acuerdo, ¿no? También es el día final en donde sonará la truá, como la que hicimos sonar ayer, ¿se acuerdan? Ayer hicimos sonar la truá, ¿no? Y a su vez da inicio también al juicio de las naciones. Ahora sí. En este juicio de las naciones se le dará pues la oportuna, no sería recompensa, sino sería la oportuna sentencia a quien actuó de igual forma que como lo hizo Hasatán.
La retribución, gracias, perdóname, es que ando un poquito sin palabras el día de hoy. La retribución, exactamente, gracias. Entonces, esta retribución para las naciones será el juicio y la condena para todo aquel que fue y se comportó exactamente igual que como lo hizo Hasatán. Ahora, ¿me podría alguien recordar, o me podría decir, si es que lo saben, cuál es la terrible actitud, cuál es la terrible forma de Hasatán y que el hombre después replica? Sí. Hay un poquito más, hay algo más profundo que solamente el juicio. Exacto. El querer ser Dios, el querer ser Elohim, el querer ser Adonai. Porque un Elohim ya sabemos que todo aquel que lleva y representa al Señor, ¿no? Un malaj puede ser un Elohim, ¿no? Es más, inclusive algún profeta se le puede mencionar como un Elohim del Señor. ¿Por qué? Porque estaba llevando toda la enseñanza, intenciones y voluntad del rey, ¿no? Es un enviado por él, pero no es él. Ni tampoco pretende ser él. El problema de Hasatán fue que él pretendió ser como Hashem. Él pretendió ser por encima de Hashem inclusive. Y debemos entender algo. Cuando nosotros actuamos de la misma forma, cuando nosotros desestimamos, y ahora sí vienen todas estas cosas que me habían dicho hace rato, cuando desestimamos el sacrificio en la cruz, cuando ignoramos la Torá del Señor, cuando ignoramos su voluntad, entonces estaríamos poniéndonos, o el que haga esto estará poniéndose, ¿no? Para no hablar en primera persona, porque nosotros honramos a Yehoshua y buscamos andar conforme a su Torá, pero todo aquel que no lo haga recibirá la misma retribución, la misma paga que recibirá Hasatán, ¿no? Entonces, este juicio será un juicio también de la humanidad. Inclusive les pongo yo aquí, es el día que inicia la ejecución de las sentencias antes dadas. Y no sé si lo sepas, pero cuando hay un juicio, se lleva a cabo un juicio, se determinan las sentencias, pero no todas se aplican al mismo tiempo. Dependiendo de lo que se vaya a ejecutar como sentencia. ¿Vale? Vamos a ir desarrollando esto. Yehoshua dijo en Juan 12:31. Juan 12:31. Dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora echarán fuera al príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Hasatán, el príncipe de la potestad del aire, se le conoce, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene poder en este momento, en este mundo. Pues sí, tiene poder, ¿no? Tiene inclusive autoridad. Mira el mundo. Mira el mundo cómo está. Tiene autoridad, claro. Pero llegará el día y llegará el punto en que esa autoridad se le será quitada, porque entonces recibirá juicio. Esto se me figura mucho cuando un país tiene un dictador, tiene un dirigente que es autoritario, que hace cosas no a favor del pueblo, y entonces le llega el día. Y cuando le llega el día, lo que sucede es que vendrá juicio sobre él y se le pedirá cuentas de todas las cosas. Juan 16:11 dice: y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo lo han juzgado ya. Ahora, ¿ya fue juzgado Hasatán? Pues de alguna manera, sí. Porque cuando tú haces y generas una falta, ya hay un juicio previo sobre de ti que te condena. ¿Y si no fuera así, Hombre, claro, desde el momento en el que es echado de su presencia, ¿no? De estar en la presencia del Señor, ya en ese momento ya hay un juicio ejercido. Pero todavía la condena no se cumple.
¿Vale? En el día del Señor, que da inicio justo al sonar de la truá, del final shofar que sonará, será ejecutado el juicio y condena de Hasatán. Ahora, esto es en partes, no es una condena que se va a ejecutar completa. No será echado al lago de fuego ese día, para que me entiendas. Sino falta un proceso que se cumplirá conforme a la voluntad del Eterno. Vamos a Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi a un malaj o un mensajero que bajaba del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el acusador y el Satán, y lo ató por 1000 años. Ahí empieza la condena ya a ejercerse y ejecutarse. ¿Vale? Es una condena mixta. Es como si le hubieran dicho a un asesino, Apocalipsis 20, del 1 al 3. Es como si a un asesino le hubieran dicho, vas a pasar 10 años en prisión y después ejecutado. ¿Me entiendes? Dice, él prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el acusador y el Hasatán, y lo ató por 1000 años. 1000 años mismos que serán los que el Señor, nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, habitará en la tierra. Que eso es y representa la festividad, lo hemos dicho muchas veces, de Sukkot, en donde Él tabernaculizará entre nosotros, estará entre nosotros, habitará entre nosotros. Esos mismos 1000 años que el Señor habitará entre nosotros, estará Hasatán en el abismo. Lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto es necesario que lo desaten por un poco más de tiempo. ¿Vale? El sonar de la truá da inicio al proceso en el cual seremos juzgados todos. Todos. Siendo encontrados culpables, todos. Esa es una realidad, tenemos que entender. Todos seremos encontrados culpables, porque todos hemos faltado, todos hemos pecado, y todos venimos con una raíz caída de transgresión. ¿No? Pero hay una gran diferencia. Los que fueron encontrados culpables y fueron redimidos, fueron perdonados. ¿Por quién? Por el sacrificio perfecto y la sangre derramada, muerte, pero no solo muerte, sino resurrección de Yehoshua HaMashiach. Esta chiquilla pronto me sustituye a mí predicando, ¿eh? Le encanta, le encanta. Déjala, no pasa nada, hombre. No pasa nada. Claro, tiene voz de predicador, tiene potente, tiene potencia, ¿eh? ¿Verdad que sí? Entonces, seremos encontrados culpables todos, solo que los que hemos sido redimidos por Mashiach para vida eterna y quienes ignoraron y despreciaron el sacrificio perfecto de Yehoshua HaMashiach en la cruz serán resucitados para vergüenza y quebranto, pero ojo, no al mismo tiempo, ¿vale? Porque ¿qué sucederá? Bueno, voy a continuar para no perderme. Yom Teruah es también el día en que sucederá la resurrección de los muertos y la transformación de los que en ese momento estén vivos a una naturaleza redimida e incorruptible. Es también el anuncio del glorioso regreso de su majestad, nuestro Señor, Yehoshua HaMashiach, que viene por su pueblo. Entonces, ¿qué sucede este día y qué sucede en este momento? Serán resucitados los muertos que creyeron y que confiaron en Mashiach. ¿No? Cuando no estaba Mashiach, ¿qué va a pasar con todos? Bueno, los que guardaron su Torá, los que ejercieron como verdaderos creyentes del Señor, los que no desestimaron al Señor y su pacto, ¿no? Todos aquellos que caminaron conforme a la voluntad del Eterno que estaba implícita ¿en dónde? En su bendita Torá. Y antes de que se diera la Torá,
¿Qué sucedía? Bueno, que había predicadores de justicia, ¿se acuerdan? Y estos predicadores de justicia, ¿qué hacían? Daban a voces esa misma Torá que antes fue puesta en tablas, verbalmente. Se pasaba la comunicación voz a voz. Como Noé, como el propio Matusalem, como todos aquellos que fueron estos predicadores de justicia, que estuvieron ejerciendo, ¿no? El propio hijo de Noé también, ¿no? Sem. Ellos, por ejemplo, después se convierten en los profetas, que eran estos predicadores de justicia también, pero ya Jeremías está después de la ley. Entonces ya no había ninguna cuestión. Dice la palabra que la conciencia del hombre también ejerce para juicio, para reprenderle, para justificarle. Entonces el hombre no tiene cómo decir, yo no sabía que era malo. ¿No entiendes? Yo no sabía que era malo. Tal vez para quien nunca supo ni escuchó de la ley, el comer lo que no era comida no se le toma en cuenta por el hecho de no haber conocido la ley. Pero sí el mentir, sí el robar, sí el hacer todas estas cosas, el daño, claro, lo que resulta hoy se le llama lógico, ¿no? Hoy se le entendería como esa cuestión lógica, que, hombre, como un ser vivo, no puede hacer daño a otro ser vivo, ¿no? Como el respeto a la propiedad del de al lado, como el hacer el bien. Todas estas cosas sí que serán tomadas en cuenta para quien tentativamente o pensando en alguna de esas tribus lejanas que nunca tuvo contacto con ningún ser humano, conociera, ¿no? Y por eso decíamos, la propia conciencia, ¿no?, es la que reprende o justifica. No, del Apocalipsis vamos a llegar hasta ahí nada más. Ya vamos a seguir después. Ahorita vamos a seguir, porque vamos a seguir todavía con más citas, ¿no? Ahora, desde el punto científico, hay personas que no tienen la capacidad de poder relacionar la conciencia por falta de cuestiones. A ellos también se les imputará otro tipo de juicio. Hombre, claro, o sea, a toda persona que tenga una deficiencia que no le permita ejercer una conciencia correcta, ¿no? Una persona que tenga algún problema mental, o sea, no, claro, un síndrome, cualquier cosa, ese tipo de cosas, es tanto como un niño. Porque el niño, el juicio sobre un niño, ¿cómo puede ejercerse si no tiene conciencia? O los asesinos en serie que no saben que... Bueno, eso es diferente, ¿no? No digo, pero está el juicio por la vida. Claro, exactamente, y habrá juicio sobre la gente que ejerciendo una falta, ¿no?, no habiendo entendido de ella, pero su conciencia sí le dicta la realidad, ¿no? Exactamente, el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. Ajá. Entonces, será entonces el juicio hacia... Esta chaparrita de verdad no nos va a dejar el día de hoy. Porque no es que llore ni nada, es que está hablando ella, ¿eh? Está cantando alabanzas, exactamente. Me gana, ¿eh? Sí me gana, sí. Sí me gana. Entonces, vamos a continuar. No, todavía no, espérame. En este día del sonar de la truá, ¿qué sucederá entonces? Los que estén vivos, o los que estemos vivos, empieza el otro, mira, ahí tenemos concierto. En los que estemos vivos, ¿qué sucederá con nosotros? Seremos transformados. Se nos dará una nueva naturaleza, un cuerpo nuevo, en el que ya no habrá relación con el pasado, ya no habrá carne y sangre, porque recordemos que carne y sangre es ¿qué? Sinónimo de ¿qué? De corrupción, de muerte. Hombre, ¿cómo que carne y sangre si no de muerte? Claro, todo aquel que tiene carne y sangre puede morir. Y no conozco a ningún ser en este mundo que no sea mortal. Porque no solamente el hombre está sujeto a la corrupción que sucedió en el Gran Edén, en el jardín, ¿no? En el Gam. No. Párala, ¿no? Por favor. Eso.
Y si quieres, ponle, porfa, lo del no molestar. Perdón, es que son fallas técnicas de inicio. No le pusimos el no molestar. Ya está, ¿no? Entonces, y los que seamos transformados, ¿no nos adelantaremos a quién? A los que murieron en Mashiach, creyendo y guardando conforme a su voluntad. Pero ¿qué pasará con todos los demás? Todos los demás que no creyeron, que no confiaron en el Señor, que no guardaron su voluntad ni su palabra, dormirán. Dormirán. Ese es el de mi mujer. Algo está ahí por ahí intentando encontrarnos. Es buen momento para que todo el mundo ponga su móvil en silencio, por favor. Empezando por el mío, ¿no? Porque entonces, no vamos a distraernos más, porque esto ya nos está distrayendo muchísimo, ¿no? Hay mucha distracción ya. Entonces, el sonar de la truada inicia el proceso del cual seremos juzgados todos, y todos fuimos encontrados culpables, lo hemos dicho, ¿no? Es la oposición, dice. Yom Teruah es también el día en que sucederá la resurrección de los muertos y la transformación de los que en ese momento estemos vivos a una naturaleza redimida e incorruptible. Es también el anuncio del glorioso regreso de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Y dice así: pues les decimos esto por palabra de Adonai, del Señor, de Hashem. Nosotros, los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Eterno, de Hashem, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. O sea, no nos adelantaremos nunca a los que hayan muerto y hayan dormido antes, previamente que sucediese esta transformación. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, dice, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa. Y los muertos en Mashiach, o con truá, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Ayer leímos este versículo y rápidamente lo vamos a decir, lo explicaremos solamente para los hermanos que estén en línea y no lo han escuchado, que no se refiere a que nos encontraremos con el Señor en el cielo, en las nubes, volando, al estilo Goku, como decíamos luego, ¿no? No, pues no vamos a hacer la congregación de los hermanos en las nubes. Se refiere, es una expresión idiomática nada más, que dice que será rápidamente, rapidísimo, ¿no? Será tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. Porque el Señor mismo descenderá del cielo y clamación con voz de príncipe. Perdón, ya no leímos esto. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahora, otra cosa, este arrebatamiento del que se refiere aquí, no se refiere a un arrebatamiento de que vamos a ser llevados todos a un lugar, ¿no? Donde este lugar sea como un lugar celestial en donde estaremos resguardados, cuidados y protegidos. No, porque para cuando este día sucede, ya ha sucedido la gran tribulación. Ya ha pasado el tiempo de los 7 años de la gran tribulación que se espera, ¿no? Los 2 periodos de un tiempo y la mitad de otro tiempo. Ya habrá pasado todo este tiempo en el que algunas denominaciones o tendencias o pensamiento pues teológico explica supuestamente que va a ser arrebatado el pueblo. No hay tal arrebatamiento, porque, ¿sabes? Si eso fuera, entonces, ¿cómo podría ser posible que, dice que seremos arrebatados, o sea, seremos en este momento del día del Señor resucitados los que están muertos y transformados, ¿no? Y después, ¿qué sucedería si ya estamos transformados y ya somos hechos nuevos y diferentes? ¿Ya qué sentido tendría este arrebatamiento?
Porque el arrebatamiento supuesto que se habla en otras denominaciones o en otras iglesias o en otros pensamientos teológicos es que es para preservar la vida y que no sufran el juicio los que están en el Señor o el tiempo de la tribulación. Pero nos damos cuenta que no existe en la Torá ni en la palabra ningún tiempo que se haga referencia a ello. Pero manifiesta como que los buenos serán arrebatados y los que no recibieron serán quedados. Claro, claro. Y hacen división entre la iglesia y el pueblo y muchas cosas que no están en la Torá y que no tienen pies ni cabeza. La realidad es que este arrebatamiento del que se refiere Shaul en Tesalonicenses no se refiere a otra cosa más que seremos traídos de todas las partes donde estemos, los que hayamos creído, a la presencia del Señor. Ah, qué distinto. Y esto será rápidamente, no en las nubes. No habrá una congregación de nubes. No es así. Hasatán, les pongo yo aquí, fue libre por mucho tiempo. Libre de engañar e inclusive blasfemar al Altísimo. Pero ese día será juzgado conforme a todas las atrocidades hechas en este mundo y junto con él todos los que a él como él se comportaron o se compararon o hicieron como él hizo. Vamos a leer Daniel 7:25 y al 27. Daniel. Pero es muy importante que entendamos esta dinámica del supuesto arrebatamiento. Es importante que de una vez por todas saquemos de nuestra mente, Daniel 7, la idea de que habrá más de una sola venida. Porque si los que dicen que el arrebatamiento será cuando el primer Tesalonicenses diga esto, ¿no? Entonces estarían diciendo que habrá una segunda venida después. Porque esa es la primera, ¿no? En la gran tribulación. Sí, claro, antes de la gran tribulación. Y luego después pasada la gran tribulación, el Señor vendrá otra vez. Hombre, esto no tiene pies ni cabeza. Dice de Daniel 7, del 25 al 27, hablará en contra del Altísimo y oprimirá a los santos. Tratará de cambiar las festividades del Señor y también la Torá. ¿Esto ya sucedió o no ha sucedido? Hombre, está en ello. Está en ello. Hay un concilio en Roma en el año 1500 o algo así. El año 500, no 1500, el año 500, en el que se determina, 500 y algo, no recuerdo exactamente, en el que se determina que el día en el que se debe guardar debe cambiar porque así le ha placido a la iglesia. Bueno, de santa no puedo decir porque no tiene las características de ser una santa iglesia. Porque una santa iglesia, ¿no?, es quien va conforme y adecuadamente a la voluntad del Eterno implícito en su palabra. Todo aquel que en su dogma haga lo contrario a lo que dice la Escritura, va a ir en contra directamente de la voluntad de Adonai y perderá en ese momento la categoría. ¿Perdón? En 1560. Mira, entonces no me había equivocado, ¿eh? En 1500, perdóname, ¿eh? ¿Es el año 1500 o 500? 1566. Y ese... Cambió el sábado por el domingo. Vale, ¿y quién es quien lo hace? La Iglesia Católica. Sí, pero ¿no te acuerdas quién dice ahí que es el...? Según el texto, Catecismo Doctrinal, el concilio del Trento, transmitido en 1566, Vale. el descanso al primer día. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat se debe transferir al día del Señor el domingo. O sea, ¿estás escuchando eso? Complace Eso está en una encíclica, ¿eh? a la Iglesia de Dios. Eso está en una encíclica, lo que sería el equivalente a la encíclica hoy, que determina todo lo que todos los parámetros y normas a cumplir de su dogma. Fue Constantino el Grande el que cambió. Constantino, exactamente, ¿no? Siquiera es por rebelarse contra el Señor, el antisemitismo que profesa. Claro, bueno, ya las razones del por qué está sucediendo esto son antisemitas totalmente, en contra del pueblo de Israel.
romper todo nexo que hubiera con el pueblo de Israel. Entonces, pero fíjate lo que está diciendo Daniel. Yo creo que ellos no leyeron Daniel. Porque si hubieran leído Daniel, no llegarían o no están del lado de quien estaba Daniel. Perdón, no podemos decir, no estamos diciendo nada que no esté escrito en la palabra y nada que no esté en la historia. ¿Vale? Dice, hablará en contra del Altísimo, está hablando de Satanás, y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades del Señor y también la Torá. El Shabbat es la primera fiesta del Señor. Y al día de hoy hay cientos de miles de personas que profesan ser seguidores de Jesucristo, ¿no? Y no festejan el Shabbat. Y han cambiado el día. Eso es grave, muy grave. Igual y media iglesia del mundo me va a echar encima, no en este momento, pero es grave, gravísimo, porque Daniel lo profetizó. Cambiarán, intentará cambiar los días, las fiestas, oprimiendo al pueblo, ¿no? Hay personas que no lo hacen con malicia, ¿no? No, cientos de miles allá afuera no entienden porque están caminando bajo un dogma, bajo una línea de pensamiento que se les fue enseñado, Piensan porque como Yeshua resucitó el domingo, que es una mentira. entonces También. guardan el domingo como... Claro, la iglesia que guarda domingo, en realidad lo guarda como una herencia de donde provienen. ¿De dónde provienen los padres de la iglesia reformada? No estaba planeado esto, pero vamos a meternos tantito en eso nada más. Quieren guardarlo, Víctor. Vale, bueno, vamos a creer que lo guardan. No hacen lo mismo que, por ejemplo, hacemos nosotros cuando llega Shabbat. Es simplemente hacen vida normal en todo el día y cuando llega la noche van al culto y ya. O a la mañana y después todo el día es la fiesta. Vale, muy bien. Y la fiesta no del domingo, sino su propia fiesta, ¿no? Y hacen lo que ellos quieran. Entonces, pero fíjate nada más esto, ¿no? En el momento en el que todo dogma viene de la raíz de la propia iglesia que generó este tipo de pensamiento, ¿no? De leyes y reglas, pues en ese momento tú estás bajo la misma ordenanza y forma y recibirás la misma retribución que reciba dicho dogma. De hecho, la persecución de los judíos, hablando del pueblo judío, a los judíos, cuando ellos celebraban su Shabbat, eran llevados prisioneros, Claro. que se congregaran a causa de que la mayoría del pueblo judío se había convertido al helenismo. Claro. Y les ponían el dedo a su propio pueblo. Porque había una persecución brutal. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que esto ni siquiera proviene de la Biblia. No. Esto es una doctrina de hombres. Más por una cuestión política, ¿no? Y Roma es quien está detrás de todo esto, ¿no? O de los que estaban como dirigentes en Roma. Pero lo más terrible de esto es que las iglesias que cambian de la misma forma que lo hizo Roma en su momento, pues estarán incumpliendo de la misma forma la Torá del Señor. Aquí está dicho por Daniel: el enemigo blasfemará en contra del Señor, hablará en contra del Eterno y oprimirá a sus santos, tratará de cambiar las festividades. Y digo, ¿por qué tratará? Porque habemos miles que hemos despertado y que simplemente no es que despertáramos, más bien pusimos atención y leímos, y el Señor nos trajo y nos reveló la verdad. Ahora, no es algo propio que sea solo nuestro, no es algo exclusivo nuestro, está su palabra ahí para entenderla. Pero ¿qué sucede? Que hay toda una línea doctrinal en muchas ramas, que se convirtió en muchísimas ramas, porque hoy hay cristianismo como las arenas de la playa, ¿no? Y todas ellas bajo una misma línea, la reforma. Por ejemplo, tengo entendido que la iglesia copta, o parte de la iglesia copta, guarda Shabbat, y otra no, ¿no? Y muchas denominaciones intentan hacerlo,
Pero tú te das cuenta que está profetizado. Está profetizado. Tratarán de cambiar. Y es tanto nuestras ganas de honrar al Señor, el interés de conocer la verdad, que de todos los calendarios hemos seleccionado el que se asemeja más. Fíjate, eso es algo muy interesante y muy importante. Porque cuando nosotros empezamos a buscar, guardar y hacer la voluntad del Eterno, no decidimos hacerlo conforme a los dogmas humanos. O como le pareciese, inclusive a quien guardaba la Torá. Por ejemplo, nosotros guardamos y vamos conforme al calendario caraíta. El calendario judío caraíta es el calendario que más se aproxima al calendario real y verdadero, sin modificaciones que se hicieron posteriormente también para encajar conforme a las fiestas, para encajar conforme a los días y poder cumplir con un calendario ya modificado por el pueblo judío que no era caraíta. Añadiendo días. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad nosotros hoy, al día de hoy, estamos buscando lo más puro, por decirlo así, caminar bajo la línea más pura, sin la influencia del hombre, sino hacer lo que dice la voluntad del Eterno. Por eso, el día de hoy estamos festejando la primera fiesta de otoño, ¿no? Y hacemos sonar el shofar. Y fíjate, ayer no lo dije, pero muchos hermanos que me han dicho a mí, literalmente, pero es que tú escoges las leyes que quieres cumplir. Tú escoges de los mandamientos cuál es cumplir y cuál no. Y yo dije, ¿a qué te refieres? Es que tú no haces los sacrificios y si realmente guardaras la Torá, tendrías que hacer los sacrificios que dice la ley de Dios. Y le dije, lo que pasa es que tú ignoras algo muy importante. ¿Eres creyente en Jesucristo? Sí, por supuesto, pero en ese momento se llenó de jactancia, ¿no? La doctrina de la separación. Claro. Fíjate, y entonces cuando yo le dije, hombre, es que si tú crees en Jesucristo, obedecerías la palabra de Jesucristo. ¿No? La palabra del Señor que dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Vale. Ahora, lo que yo le dije a esta persona es, el sacrificio de Jesucristo, porque le dije Jesucristo, no le dije Mashiach, de Jesucristo, es un sacrificio que duró un día y después hay que volver a hacer sacrificios. No, ¿cómo crees? Es el sacrificio único y eterno, me dijo, porque eso sí se enseña en las doctrinas, en las iglesias también, ¿no? Le dije, ahí está la respuesta de lo que me estás preguntando. Sería una blasfemia de mi parte, sería un sacrilegio de parte nuestra hacer un sacrificio el día de hoy, porque el sacrificio perfecto que cubre multitud de sacrificios que demanda la Torá, ya lo hizo nuestro Señor. Bueno, sí, pero es que eso no es así. Sí, es así. Ellos nos imputan que tenemos que ser anti-Mashiach. Claro. Observamos la ley. Porque el pensamiento y la creencia es que tú estás deshonrando a Yehoshua, a Jesucristo, si cumples con la Torah. Y te dicen, es que si quieres cumplir un mandamiento tienes que cumplirlos todos. Pues claro, cumplámoslos. Porque para eso los dio el Señor. ¿Que los hebreos del pasado eran superhombres? ¿Me entiendes? Que cumplían toda la Torah porque eran perfectos. Al día de hoy somos exactamente igual que como lo fue Abraham, que como lo fue Jacob, que como lo fue Isaac, que como lo fue Moshe. Ahora, hay un problema, como dice David. La iglesia allá afuera separa a la iglesia del pueblo. Y eso es una cosa terrible, porque ninguna promesa yo he encontrado dentro de la Torá, ni de Apocalipsis. Cuando yo me refiero a Torá, y recuerden que cada que decimos Torá aquí, es desde Bereshit hasta Apocalipsis, hasta Revelaciones. Todo es instrucción. Porque eso significa Torá, instrucción. ¿No? Entonces, simplemente, ¿no? Nosotros hemos decidido ir y guardar conforme a la voluntad del Eterno, porque así lo dice en su palabra. Pero ¿qué hizo la iglesia reformada? Separó el pueblo de iglesia. Y yo les decía, no he encontrado en toda la Torá, desde Génesis hasta Apocalipsis, ni una sola promesa a la iglesia.
Mira, pensemos solamente en la iglesia. Y es que, bueno, hay una terrible gran ignorancia, porque la palabra eclesía, el origen, no está en iglesia separado de pueblo. El origen es congregación, la comunidad, la quejilá. Entonces, como hay mucha ignorancia con respecto a los orígenes, entonces es fácil hacer una teología que separe al pueblo de la iglesia. Y entonces la iglesia será arrebatada en un día como este y el pueblo se quedará a vivir las consecuencias. Allá ellos no creyeron en Jesucristo. O por ejemplo, se han metido tanto en estudiar el griego que omiten completamente que el griego está basado en el fundamento del hebreo. Es que mira, aquí hay algo que yo le explicaba a mi padre el otro día, muy interesante, y es que de algo que tenemos que entender. Cuando tú lees el griego, aunque lo leyeras en griego, el Nuevo Testamento, o lo que son las cartas de los apóstoles, los evangelios, tú no puedes pensar que está escrito en un griego que entendería un griego común y corriente. Un griego helenista, un griego que no conociera la Torá. ¿Por qué? Porque cada una de las palabras que ocupan los apóstoles en este griego, porque están escribiendo en griego, porque el idioma oficial en ese momento era el griego, ¿no? Y para que hubiera entendido, para que se entendiera esto, porque él escribía en hebreo, ¿qué pasaba con los que estaban en la diáspora? Gente que era judía o del pueblo de Dios, que estaba fuera ya de Jerusalén, fuera de Israel, o de lo que era el territorio de Israel, y que no iban a entender porque el idioma que hablaban era griego. O de los que se intentaban. Fíjate, por esta razón, 200 años antes, fue que se tradujo toda la Torá al griego, en la Septuaginta, ¿no? Pero nosotros no podemos pensar que cuando dice nouma, ¿no?, lo analicemos y lo interpretemos como el nouma griego en el pensamiento helenista pagano, ¿no?, del pensamiento espiritual griego. Nosotros tendríamos que interpretar como ruach, ahí. Cada que está diciendo esta palabra no está diciendo eso, lo que está diciendo es ruach. O sea, intenciones, ¿no? Porque hemos dicho muchas veces que ruach son las intenciones. ¿Por qué? Porque es la esencia de esa persona, lo que es y quién es. Entonces, nosotros no podemos pensar que lo que dice la escritura en griego es porque es en griego. Y cuando leemos que es la iglesia, no debemos pensar en iglesia ni en eclesía solamente, sino en una quejilá, en la comunidad, en el pueblo, que es el principio básico de la comunidad del pueblo de Dios. Entonces, si nosotros hacemos esta división, estaríamos incurriendo en una falta brutal contra la palabra, porque no estaríamos interpretando correctamente. Es como cuando mi mujer dice, estaba en la comida anoche, estábamos cenando para empezar Shabbat, o el Shabbat semanal, ¿no? Y decía, es que cuando habla David y Víctor, yo no entiendo nada. Cuando se ponen a hablar en su forma mexicana, yo no entiendo nada. No, a veces no les entiendo. O sea, yo me quedo así de, ¿qué dijeron? ¿No? ¿Por qué? Porque hay un montón de palabras que nosotros ocupamos y que decimos que no son entendidas fácilmente. Imagínate que yo traduzco al mexicano toda la Torá. Yo tendría que traducir bajo las palabras, ¿no? ¿Qué óvole cuate, no? Es que dicen que son las palabras que usamos, ¿no? ¿No? A Shalom Alejem, ¿no? Pero mi pensamiento cuando escribo esto no está en órale cuate. Está en el original, ¿no? Lo que realmente intenta decir mi traducción o mi transliteración es lo que dice el original y no lo que dice en el mexicano común y corriente, porque si yo le presento esto mismo a un mexicano va a decir, sí lo entiendo, pero entiendo lo que yo entiendo que diría como mexicano, no como creyente, ¿no? Entonces, imagínate nada más, ha sucumbido una porción enorme y gigantesca del pueblo de Dios a la influencia del enemigo, ¿cómo se llama? Profetizada por Daniel. Dice que intentará cambiar las festividades del Señor y también la Torá, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Este es el tiempo de la gran tribulación, ¿no?
un tiempo y la mitad de otro tiempo. Y les pongo yo, más que bajo su poder, será bajo su dominio. Pues ha gobernado al mundo y el mundo se mueve bajo su influencia. Pero los que, conforme a lo que dijo Mashiach, es que es increíble, estos señores, perfecto. No les pido que les quites del mundo, porque ellos habitan en este mundo, sino que no son del mundo, ya no son más del mundo. Han sido quitados del mundo, aunque vivan en el mundo. Y nosotros, aun cuando vivimos bajo la influencia de todas estas artimañas que tiene el enemigo, no somos del mundo. Ni vivimos, ni creemos lo que dice el mundo. Ni escuchamos la música del mundo. Esa es una pedrada allá atrás. Por aquí el reggaetón cristiano, que también no me gusta. ¿No? No vamos bajo a las ordenanzas del enemigo, aunque sea mucha su influencia. Dice el 25, los jueces tomarán asiento y el cuerno se le quitará el poder, se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. ¿De quién estamos hablando? De Hasatán. Es el día del juicio de Hasatán. Y acuérdense que cuerno, ¿qué significa cuerno en la Torá? Cuerno, por eso al enemigo, al chanclas, le ponen cuernitos. Pues no porque cuerno sea sinónimo de Satanás. Cuerno es sinónimo de poder. ¿No? El cuerno, todo cuando hable de cuerno en la Torá, está hablando de poder. ¿Ok? Entonces, cuando dice que se le quedará quitado el cuerno, será quitado el poder a este ser y será juzgado. ¿No? Entonces se le dice, y le adorarán y le obedecerán, su reino será, perdón, ya me perdí. Entonces se le dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, ojo, no la iglesia del Altísimo, sino el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán los gobernantes de la tierra. La autoridad no será dada a los que hayamos quedado y seamos transformados, inclusive a los resucitados, ¿no? Que no nos adelantaremos nosotros a ellos, ¿no? Ahora bien, les pongo yo aquí la autoridad sobre los habitantes de la tierra que no fueron transformados al sonar del shofar a causa de que habían ignorado y desechado a nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Todos esos que no obedecieron a Elohim y quedarán vivos a su vuelta, serán los que serán juzgados y serán los que serán gobernados por todos aquellos que hemos sido transformados. La autoridad se nos será dada. Ahora, ¿a quién se le será dada? ¿No? ¿A las principales y potestades? Pues no. A todos y a cada uno de los que hemos sido transformados. ¿Se entiende? Y todos los demás que no fueron transformados de una manera como nosotros porque no creyeron en Mashiach, se quedarán así, en carne y sangre, como seres humanos. ¿No? Y estarán durmiendo los que no hayan creído y hayan muerto. ¿Vale? Todos los muertos sin Mashiach seguirán durmiendo. Ellos no recibirán un cuerpo nuevo, ni resucitarán los muertos que no creyeron, sino que dormirán hasta el último día, después del milenio, cuando se ejecute la sentencia final a Hasatán y sus huestes, y todos los que no creyeron e ignoraron a Hashem, a Yehoshua HaMashiach. Los que estén vivos y los muertos serán resucitados para oprobio y vergüenza en el último día, ahora sí después del milenio. Al ser encontrados culpables, serán echados al lago de fuego junto con Hasatán y sufrirán la muerte segunda. La sentencia se habrá ejecutado completa, tanto para Hasatán y los que le siguieron, como para todos los seres humanos que le hayan seguido. ¿Perdón? Estaba en Daniel. Tengo una duda real, ¿eh? Sí. Bájale un poquito esta cosa, ¿no? Bájale el 1, por favor. Ajá. 20:10. Mira lo que dice.
y al acusador. Lo vamos a leer ahorita. Es el siguiente versículo. Por eso te digo que relax, tú relax. Ahorita, aquí es el siguiente que vamos a leer. Es el siguiente que vamos a leer, no te preocupes, ¿no? Yo quería puntualizar, Sí. por ejemplo, en el aspecto de que nosotros juzgaremos, muchos de nosotros quizá pensemos, entonces verdaderamente vamos a entrar en vigor cuando venga Mashiach. Pero anteriormente, o sea, antes de que suceda esto, el Señor nos dice, ¿acaso no pueden juzgar ustedes las cosas con la legislación que se nos ha dado para ir acomodando y reprendiéndolo? Claro. Ahora, esto que se refiere de que juzgaremos será el juicio a las naciones cuando hayamos sido transformados. Pero eso no omite, como bien dice David, el hecho de que nosotros podamos juzgar dentro de la comunidad de creyentes de manera correcta y conforme a la Torá. Recordemos que el Señor nos hizo sacerdotes del reino. Todo aquel que es llegado a Mashiach es sacerdote del reino. Y sabes, los sacerdotes de aquellos días eran los jueces también. ¿Se acuerdan de Elí? El sumo sacerdote. ¿Qué ejercía o qué función ejercía Elí? Era el juez. Y daba parte y daba lugar a las causas de cada uno de los integrantes del pueblo. Y con justicia, bueno, eso era lo que se esperaba, ¿no? Y con justicia ejercía la Torá, ¿no? Exacto, es muy importante saber que al día de hoy, como hermanos, podemos ejercer juicios, claro, conforme a la Torá, y si nos corresponde hacerlo, ¿no? Apocalipsis 20:10. Y el acusador que los engañaba lo lanzaron al lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia y el falso profeta, y los atormentarán día y noche por los siglos de los siglos. Esto es una gran, terrible, mala traducción. No serán atormentados día y noche, porque recordemos que entonces lo que estaría haciendo el Señor ahí sería prevalecer el mal por toda la eternidad, aún en el sufrimiento. Y entonces habría como una especie de sadismo de parte del Señor, está haciéndolo sufrir a todos los que no. No, lo que está diciendo o lo que tendremos que interpretar es que con el fuego que proviene de la eternidad serán consumidos. Además contradice la parte que dice que ya no habrá sufrimiento. Ya no habrá maldad, ni sufrimiento, ni nada. Entonces, Ya no habrá más noche. exactamente. Entonces tenemos que entender que es el fuego que proviene del eterno el que consumirá a todos ellos y desaparecerán. ¿Me entiendes? Consumir, que não terá, porque as pessoas não é. No habrá más, exactamente. Muitas vezes leía, muchas veces en Brasil, yo no é malo. Algo está mal, ¿no? Não é malo, porque Sí. é muito dolor para todos, sempre. Deus é um pai muito amoroso, não é, mesmo que as pessoas foram condenadas, ele não sempre busca viver para siempre as pessoas sofrendo. Exactamente, porque ojo, el que reciban su retribución y reciban juicio y castigo no significa que el Señor quiera verlos sufriendo eternamente, como bien dices, ¿no? Deus cortará, porque é No muito quiero yo la sofrido. muerte de la humanidad. Ahora fíjate, porque esto no iría en consonancia con lo que dice Mashiach, ¿no? O sea, él vino ¿a qué? A salvar al mundo, no a condenar al mundo. El mundo es el que se condena a sí mismo al no obedecerle, al no estar bajo su ¿cómo se llama? Su sacrificio y su perdón. Pero es verdad, el Señor no es un Señor malo. Hashem no hay maldad en él y no pretende, ni quiere, ni busca que haya un sufrimiento eterno. Hombre, para hacer eso mejor no los deja como están. Y ya el hombre es suficiente malo para destruirse a sí mismo. Pues no. Ahora, ¿por qué no va a suceder esto? Hay una razón muy importante y esto lo vamos a enlazar rápidamente con Bereshit. Cuando estudiamos Bereshit, Génesis, ¿recuerdan cuando empezamos estudiando cuál es el propósito por el cual el Señor creó todo lo que hoy conocemos? ¿Cuál era el propósito? ¿Se acuerdan? El propósito final de todo esto es la restauración completa de este espacio a donde fue arrojado Hasatán con toda la maldad.
En este espacio fue donde se creó lo que hoy conocemos como este mundo. Y decíamos que qué bendición tan grande ser partícipes de esto mismo nosotros como seres humanos, puesto que a través de nosotros como instrumento es que el Señor vendría como uno igual para la redención final. Entonces, ¿cómo encajaría si en este hueco en el que hablamos había oscuridad, y hay oscuridad, y en el final, en el último día será redimido todo, y entonces todos tendremos naturaleza nueva y nos presentaremos delante del Señor y viviremos eternamente con Él, como cuando no había pasado todavía lo de Hasatán? ¿Dónde quedaría el infierno consumiendo eternamente a los malos? No habría perfección, no habría ya la sanación completa de ese daño. Por eso tiene que desaparecer. Por eso, y es el dolor que nos da brutal, el pensar de los nuestros, que no estarán, que el día que nosotros seamos despertados, si es que hemos muerto, o transformados, y en el momento busques a los tuyos y no estén, porque no obedecieron, porque no honraron a Hashem, porque no respetaron ni creyeron en el sacrificio que había hecho en la tierra, en la figura de Yehoshua. No se pusieron bajo la cobertura. Pero esa tristeza que tú dices la sentimos ahora, imagínate. Hombre, Que hoy yo creo que no habrá tristeza en nosotros ya ahí, porque habrá el gozo pleno del Señor. Pero la tristeza la siento hoy ahora, ¿no? Por decir, de los nuestros faltan muchos. Por ejemplo, yo estaba pensando en eso de ya no habrá más tristeza y eso ya habla acerca del fin. O sea, de cuando sea Shemini Atzeret. Esto ya es el fin, después del milenio, claro. Pero aún cuando seamos transformados y sea el día de Yom HaKippurim, el evento final del juicio, también sentiremos la gran angustia, Claro. el dolor y el sufrimiento de todos los que no. Que fíjate, siempre que viene la fiesta de Yom HaKippurim decimos que es una fiesta agridulce. Es una fiesta agridulce porque debe haber alegría en nuestro corazón, sí, porque nos sabemos redimidos, nos sabemos perdonados y con vida eterna. No es como el pueblo judío que está esperando que se le juzgue para ver si el próximo año va a haber sanidad o va a haber buena economía o se le van a hacer perdonados sus pecados. Nosotros no, porque sabemos que nuestra redención no es para esta tierra. Sabemos que la recompensa no está aquí, está en la eternidad. Y por eso no estamos esperándole a cada año. Y el Señor, ¿cómo juzgará mis acciones de este año? ¿Y cómo será mi año que viene? ¿Tendré bendición? ¿Tendré favor? No. Lo agridulce no está ahí. Lo agridulce está en lo dulce de sabernos ya perdonados, transformados, o que estaremos transformados, perdón, y tendremos vida eterna. Y lo agrio será el saber que hay cientos de miles de los nuestros que no están. Por ejemplo, cuando salieron el pueblo hebreo de la garra de la esclavitud de Egipto. Sí. Ese día fue un día glorioso, o sea, porque al final, venga, vámonos a ese momento. Claro. Pero ¿qué fue lo que sucedió? La última plaga, por así decirlo, el último juicio del Señor, que acabó con cientos de miles de primogénitos. Claro. Entonces toda la gente con gozo de decir, ya no volveré a ser más esclavo, pero con la congoja de decir, Claro. Yo estoy seguro que dentro del corazón de cada uno de los hebreos que festejaron Pesaj esa noche, había una alegría tremenda por saber que había el clamor de ellos sido escuchado por el Señor, pero también la tristeza tremenda cuando se enteraron que el último juicio era la muerte de todos los primogénitos. O sea, ¿te imaginas qué agridulce, qué fuerte sensación? Pues será una sensación igual. Será una sensación igual. Y de alguna forma experimentamos también eso. Dice, y yo creo que con esto vamos a terminar y Joel, que vamos a leer gran parte de Joel, lo vamos a ver en la segunda parte, ¿vale? Y vi un trono blanco al que estaba sentado sobre él. Perdón, ando leyendo muy mal, disculpe, ando leyendo malísimo. En el que sigue de Apocalipsis, claro, 20, 10, y es el 11. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y juzgaron a los muertos a base de lo que estaba escrito en los libros de acuerdo a sus obras. Ojo, recordemos que este tipo de lo que estamos leyendo y de idea no es lineal.
No es primero pasa esto, luego pasa esto, sino tenemos que interpretarlo. Y todos estaremos delante del trono blanco, sí. Todos. Solo que unos ya fuimos perdonados, unos ya fuimos redimidos y otros solo estarán esperando sentencia. O sea, yo, por ejemplo, yo le pongo esta imagen. Todo el mundo será convocado en el instante, pero los que hemos sido redimidos llevaremos ropa para la ocasión. Claro. Y habrá ese distintivo. Exactamente. Habrá un distintivo claro, ¿no? Pero todos estaremos ahí. Acuérdate que dice que espera un poco más hasta que sean sellados, ¿no? Los creyentes, ¿no? Todos estaremos ahí. Dice, y vi también a los muertos, y juzgaron los muertos a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y la fosa entregaron a los muertos que estaban en ellas, y los juzgaron a cada uno según sus obras, conforme a los tiempos que el juicio le correspondería a cada uno. El mar entregó y la fosa entregó a los muertos que fueron transformados, claro, y de los cuales no nos adelantaremos, claro que sí, porque fueron resucitados para ser transformados. Los demás durmieron, pero también en su momento serán despertados para juicio. ¿Ok? Dice, y la muerte y la fosa fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. ¿Por qué la muerte y la fosa se fue lanzado al fuego? Esto no es que agarren a la muerte y la calaverita que estamos acostumbrados con su, ¿cómo se llama? Con su capucha y su hoz en la mano y y va al lago de fuego. No. Lo que está diciendo es que ya no habrá más muerte, ni habrá más sepulcro, porque será terminado todo. Y los que quedemos habremos sido hechos en una naturaleza que no moriremos nunca más. En la eternidad. ¿Me entiendes? Cuando dice que fue lanzado al lago de fuego, la muerte y la fosa, no hay representación física de ellos. Representa que no habrá más de eso. Nunca más. Como el juicio de... Y que el fuego eterno hará las veces también de desaparecer eso. de los hijos de Aarón. Claro, el fuego que descendió del cielo para hacer juicio y los consumió. Bye. O cuando se abrió la tierra y en ese momento Se tragó a Coré y a todos. Y hemos dicho muchas veces que cuando se los tragó, representa y dice que bajaron vivos al sepulcro. ¿Cómo? ¿Están muertos vivos allá abajo? No. Significa que ellos no verán la muerte segunda. Ellos fueron juzgados hasta el final en el primer acto. Por eso bajaron vivos al sepulcro. lo mismo que sucedió con Adán y Abiú. Claro. Juzgados. ¿Vale? Dice, y fíjate cómo el Señor fue tan severo en este momento para que quedara el testimonio claro de lo que es y no debe ser. De lo que podemos y no debemos. ¿No? Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. El que se ha lanzado al lago de fuego será destruido para siempre y no tendrá parte en la vida eterna. No así los que fueron encontrados culpables, pero redimidos y perdonados, pues fueron cubiertos por la sangre del Corbán perfecto. Y si eso no les hace sonreír, no les hará sonreír nada. No te da paz. Si eso no te da paz y shalom, eso es el verdadero shalom. El saber esto en nuestra vida es el verdadero shalom. Lo hemos dicho muchas veces cuando dices al hermano, shalom hermano, lo que estás diciéndole es que esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, de saberte salvo, a cuentas con el Señor. Esa es el shalom que yo deseo a mis hermanos cuando les digo shalom. Y ese es el sentir que debe haber. Eso debe darnos alegría brutal, vaya, o sea, de oreja a oreja la sonrisa, ¿no? Y que el Señor pagó por los pecados de todos y cada uno de la humanidad, pero no todos y cada uno de la humanidad le reconoció, le aceptó y vivió conforme a su voluntad. No lo hizo su Señor, para que me entiendas. Por eso cualquier persona con la que tú vayas a empezar a platicar de algo de teología, sea cual sea, la primera pregunta que tú debes hacerle ¿es Yehoshua HaMashiach tu Señor y Rey? Porque si es su Señor y Rey, le honrará obedeciéndole. Pero si esa persona te dice, bueno, sí, pero yo creo que entonces no tenemos nada que hablar.
porque si no caeremos en discusiones vanas, como dice el buen Shaul, y discusiones necias y vanas no necesitamos. Fábulas y genealogías, ¿me entiendes? Hay muchas personas que creen. Claro, por eso lo digo. La Torah dice, los demonios creen y tienen temor del Señor, pero ellos no pueden hacer nada. Sin embargo, nosotros los que hemos creído, que tenemos temor del Señor, podemos hacerlo. Claro. Podemos dar evidencia de que hemos creído. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a leer Apocalipsis. Con este vamos a terminar el primer round. Vamos al segundo round después. Apocalipsis 1, del 5 al 6 dice: y de parte de Yehoshua Hamashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libra de nuestros pecados con su sangre preciosa, y nos constituyó en un reino de sacerdotes para Hashem, su Padre. Bueno, el Abba, en realidad, en el que está la preeminencia del todo y por todo. ¿Ok? A Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Amén. Vamos a quedarnos esta primera parte aquí y después vamos a continuar con la parte que sería el juicio propiamente. Y explicaremos con respecto y muy interesantemente lo que dice Joel en su profecía y cómo le vamos a dar salida con respecto a esto en el próximo estudio. Entonces, no se lo pierdan. A las 5:30 nos vemos para continuar. Shabbat Shalom.